aparato respiratorio es uno de los aparatos más importantes del cuerpo humano. El aparato respiratorio va a comprender dos porciones, una que tiene función conductora y otra que tiene función respiratoria. La función conductora o porción conductora va a estar formada por fosas nasales, los senos paranasales, la laringe, la faringe, la tráquea, los bronquios principales y una parte de los pulmones que incluye los bronquios y bronquiolos terminales. La porción respiratoria comprende los bronquios respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos pulmonares. En estas placas de coloración hematoxilina y eosina vamos a encontrar el conducto alveolar, un alveolo, un saco alveolar, un vaso sanguíneo y una pleura. La pleura y los vasos sanguíneos van a formar una parte muy importante en el aparato respiratorio. Aquí vamos a poder ver un bronquiolo respiratorio, una placa de coloración hematoxilina eosina, y aquí vamos a ver un alveolo en gran aumento. Los músculos que se hallan en estas paredes van a estar incluidos el diafragma, que contribuyen al proceso de ventilación. Vamos a decir que cuando hay una inspiración, la cavidad torácica se ensancha y aumenta de volumen por la entrada del aire por el sistema de conducción, mientras que cuando la cavidad torácica se contrae y permite la salida del aire, disminuyendo el volumen de la cavidad torácica y el aire va saliendo por las vías de conducción, y esto va a ser conocido como expiración. Otra de las funciones importantes va a ser que gracias a la ventilación se va a dar lo que es la hematosis, que no es más que intercambio de desechos por sustancias limpias, es decir, CO2 por oxígeno. Vamos a las fosas nasales. Las fosas nasales son dos, vamos a tener una derecha y otra izquierda, que van a estar separadas por un tabique, que es el tabique nasal, septum nasal, o nasal septum en inglés. Va a tener una dirección horizontal de adelante hacia atrás. Vamos a decir que este tabique va a estar formado por fibrocartílago. Ya, vamos a presentar dos orificios, uno interno y otro externo, uno anterior y otro posterior. El orificio posterior comunica la faringe con la coana, mientras que el anterior va a comunicar el exterior con el que las fosas nasales van a tener paredes muy irregulares, son algunas delgadas y convexas y están dadas por la presencia de los cornetes nasales, que son superior, medio y inferior, que están recubiertos completamente por un epitelio respiratorio. Aquí podemos ver cuáles son los cornetes inferior, cornete inferior y cornete superior, lo que hace que las paredes laterales sean irregulares. Ya, vale recalcar que el vestíbulo nasal va a estar formado por un epitelio estratificado plano sin queratina, como el que podemos observar aquí en una coloración hematoxilina eosina. Ya, la zona respiratoria va a estar principalmente formada por epitelio respiratorio. Se continúa por detrás del vestíbulo y, como les dije, se presenta un epitelio respiratorio, es decir, un epitelio pseudoestratificado con células caliciformes intercaladas. Vamos a presentar que las células caliciformes en el interior de las fosas nasales se agrupan y van a formar unas glándulas epiteliales, como las que vemos aquí. Ya. Vamos a decir que la zona respiratoria va a tener una principal intervención en el calentamiento del aire, va a regular el mismo y va a permitir el calentamiento del aire por la secreción de sus glándulas, ya que también humidifican el aire inspirado y al mismo tiempo sufre una especie de turbulencias o remolino durante el paso a este nivel. La zona olfatoria se halla ubicada en el techo de las fosas nasales, en una extensión
de más o menos 1 centímetro de largo. Su color es pardo amarillento que contrasta con el color rosado rojizo de la mucosa respiratoria. Esta mucosa olfatoria contiene receptores del sentido del olfato y estructuralmente están formados por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico sin células caliciformes y va a ser ciliado, asentado sobre una membrana basal. Aquí podemos ver, también podemos decir que en este epitelio vamos a encontrar 3 tipos de células: las células basales, las células de sostén o las células de soporte y las células olfatorias. Ya, los senos paranasales son cavidades excavadas en los huesos del cráneo. Vamos a encontrar los senos frontales, maxilares, etmoidales y esfenoidales. Se hallan revestidos por un tipo de epitelio respiratorio de escaso grosor y con pocas células caliciformes. Van a tener una membrana basal y un corión con escasas glándulas, y no hay tejido eréctil, y profundamente se continúa con el periósteo del hueso respectivo. Ya, la faringe. La faringe es un órgano hueco tubular amplio que por su extremo superior se continúa con los orificios posteriores de las fosas nasales o coanas y la cavidad bucal. Ya, en tanto por el extremo inferior se comunica también simultáneamente con la laringe y el esófago. Vamos a estudiar aquí, va a ser la nasofaringe. Ya, decimos que histológicamente está constituido por un epitelio respiratorio, es decir, con un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, que se asienta en una membrana basal. Va a estar formado por tejido conectivo laxo, fibras elásticas, van a haber glándulas mucosas serosas y mixtas, tejido linfoide diseminado y formando verdaderos nódulos a nivel de su pared posterior, constituyendo la amígdala faríngea conocida como adenoides. Por fuera de esta mucosa vamos a encontrar una capa muscular construida por músculo liso al comienzo y luego del estriado en otras 2 porciones a nivel de la porción bucal y la laringe de la faringe. Vamos a encontrar un epitelio estratificado plano pavimentoso sin queratina en membrana basal y con varios elementos extras. La laringe. La laringe es un órgano que por arriba se continúa con la faringe y por abajo con la tráquea. Este órgano hueco es de paredes irregulares. Ya, el esqueleto de su pared está dado por formaciones cartilaginosas de tipo hialino, como el cartílago tiroides, el cricoides y los aritenoides, y por cartílago elástico como la epiglotis. Entonces vamos a decir que aquí vamos a encontrar los acinos mucosos y serosos. Vamos a encontrar lo que es cartílago a este nivel de aquí. Vamos a encontrar la inserción de las cuerdas verdaderas, de las cuerdas falsas. La tráquea. La tráquea también es uno de los elementos muy importantes en el sistema respiratorio. La tráquea es un órgano tubular que se extiende en forma vertical desde el cuello, donde se origina a continuación del extremo inferior de la laringe, penetra en la cavidad torácica y baja por medio del mediastino y termina en divisiones bronquioles principales o primarias, se desciende por dentro del esófago y es muy móvil. Decimos que la pared de este órgano nos presenta 3 capas, que son mucosa, fibra cartilaginosa y adventicia. La mucosa. La mucosa, llamada también túnica interna, está formada por un epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes que va a estar asentado en una membrana basal, ondulada por fuera, y tenemos un corio que tiene la lámina propia, que va a estar formado por fibrocartílago, que es la
la capa en la cual los elementos más sobresalientes de los anillos cartilaginosos. Vamos a encontrar aquí lo que es el fibrocartílago, vamos a encontrar el epitelio, de una vista de la tráquea panorámica con corte transversal. Vamos a encontrar la capa adventicia. La capa adventicia llamada así porque es la capa más externa, se halla rodeada por fibrocartílago y está constituida por tejido conectivo laxo. Aquí podemos encontrar las capas de la tráquea. Los bronquios principales, llamados también primarios o extrapulmonares, son el resultado de la bifurcación del extremo inferior de la tráquea en el último cartílago traqueal, que se bifurca en ambos para dar origen a los bronquios primarios. Se llama carina. Estos bronquios son dos, uno derecho y otro izquierdo. Entonces vamos a tener un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo. La estructura histológica de estos conductos nuevos es exactamente igual a la de la tráquea, únicamente que tienen menor grosor y así como su diámetro es mucho más estrecho, como podemos observar en esta imagen. Que es mucho más pequeño y estrecho, de apenas 1.5 centímetros. Por ser extrapulmonares, a estos bronquios no se les podrá encontrar en cortes de pulmón. Los bronquios secundarios. Los bronquios secundarios van a estar penetrando el pulmón en los bronquios primarios. Por dentro de esta capa fibrocartilaginosa encontramos la submucosa con glándulas mucosas y serosas en medio del tejido conectivo. Como podemos observar aquí, todos son en corte transversal. Este es un corte transversal y un esquema, un corte transversal y un corte transversal. Hematoxilina eosina. Los bronquios terciarios, llamados también bronquios finos, son el resultado de la división del bronquio secundario. Son muy delgados y su pared nos presenta tres capas de adentro hacia afuera, la que es la mucosa que es esta de aquí, se puede observar alrededor de toda la luz. Ya, también va a tener una tónica media que se caracteriza por haber disminuido el número de placas de cartílago. Casi no va a haber placas de cartílago. Los pulmones. El pulmón es un órgano que se halla en la cavidad torácica a los lados del mediastino. Son dos, uno izquierdo y otro derecho, siendo este el mayor volumen ya que presenta 3 lóbulos, mientras que el izquierdo únicamente 2. Por fuera están protegidos por las costillas. El músculo diafragma los separa de la cavidad abdominal. Están recubiertos por una membrana serosa que es la pleura. Ya, el pulmón, por ser un órgano compacto, vamos a encontrar un estroma y un parénquima. El estroma, en primer lugar, está representado por la membrana serosa diseminada de la pleura, la misma que con todas las serosas constan de 2 hojas que se relajan. El parénquima de los pulmones está representado fundamentalmente por lo que ha sido llamado árbol bronquial, que no es otra cosa que las sucesivas ramificaciones que se inician en los bronquios principales extrapulmonares. Bronquiolos son un desarrollo de la división de los bronquios finos y constituyen la porción terminal de los conductos aéreos del aparato respiratorio. La primera variedad corresponde a los llamados bronquios terminales. El bronquio terminal, su pared está constituida por 3 estratos. El interno formado por la mucosa, que es un epitelio cilíndrico alto, como podemos observar en esta imagen, epitelio cilíndrico alto. Vamos a encontrar aquí el bronquiolo terminal, el corión por fibras elásticas muy pequeñas, y vamos a encontrar también músculo liso.
vamos a decir que los que siguen son los bronquios respiratorios. El bronquio respiratorio cuando el bronquiolo terminal se bifurca, da origen a una variedad y una última difusión del alveolo bronquial. Son de luz irregular, con un epitelio cúbico más bajo, sin cilios. El epitelio va disminuyendo de altura para, en su porción distal, volverse, vamos a decir, los conductos alveolares. Los conductos alveolares son formaciones tubulares en las paredes delgadas, con epitelio siempre plano, difícil de reconocer. Aquí vamos a ver un conducto en un corte transversal. Ya, los sacos alveolares son estructuras de aspecto abollonado, semejante a un racimo de uvas, en el que cada uva vendría a presentar a un alveolo pulmonar. Aquí vamos a ver un saco alveolar en corte transversal. Ya, los alvéolos son aberturas hexagonales poliédricas que forman parte de los sacos alveolares. En otras ocasiones se abren directamente a los conductos alveolares, como podemos observar aquí.